Hola, buenos días, estimados participantes. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Gleidis Cleman y voy a ser su facilitadora durante el curso Práctica Profesional 3. Una vez más, bienvenidas. Estoy aquí para ayudarlos, para orientarlos en este bonito camino que ya están en la recta final, ¿sí? Entonces, eh, para mí es un honor y un placer poder ayudarlos durante este curso, ¿sí? ¿En qué consiste Práctica Profesional 3? Pues ya es un avance bastante bueno, eh, porque ya se supone que hemos visto Práctica Profesional 1 y Práctica Profesional 2, que aquí vamos a profundizar un poco sobre lo que hemos hecho en Práctica Profesional 1 y Práctica Profesional 2, ¿sí? Vamos a ejercer o a colocar en práctica lo que es la práctica docente, su labor como docente. Entonces vamos a discutir un poco lo que será el plan de evaluación en el cual ustedes van a desarrollar, ¿sí? Van a desarrollar diferentes actividades diferentes actividades que tienen que abordar, ¿sí? Durante un aula de clase. Entonces, ¿mm? Tenemos que la unidad número 1 vamos a elaborar lo que es un diagnóstico. Aquí les voy a explicar qué va a ser un diagnóstico, cómo vamos a elaborar un diagnóstico, los elementos que debemos utilizar para elaborar un diagnóstico, tanto de una institución como de un aula en específico, ¿sí? En la unidad número 2 vamos a hacer lo que son los registros descriptivos, los registros anecdóticos, todo eso que llevamos a cabo en un aula de clase diario, ¿sí? Como son los registros diarios con nuestros estudiantes, ¿sí? En la unidad número 3 vamos a ver lo que es planificación y en la unidad número 4 vamos a hacer lo que son los instrumentos de evaluación. Acá podemos observar cómo son la planificación, cómo podemos elaborar una planificación, cuáles son los criterios de la planificación, qué debe llevar la planificación, como por ejemplo lo que son los contenidos, las estrategias que se van a utilizar en ese momento, las actividades, el recurso y el tiempo de cada una de esas estrategias, ¿sí? Antes de nombrar los contenidos, tenemos que colocar un área en específico, el área que vamos a tratar, si es lenguaje y comunicación, si es matemática, si es ciencias naturales, si es ciencias sociales, ¿sí? Esto es primordial que lo sepan porque es el pan de cada día, digamos así, en nuestras aulas de clase. No podemos ir a un aula de clase a improvisar. ¿Qué voy a hacer con estos niños hoy? No debemos tener una planificación de lo que vamos a hacer y cómo queremos que nuestros estudiantes aprendan, ¿sí? Y una vez que tengamos esta planificación lista, pues la colocamos en práctica, la ejecutamos en el aula de clase y hacemos una observación diaria. A través de esa observación, pues llevamos nuestro registro y por último, para evaluar toda una de esas actividades que hemos plasmado y que queremos que los estudiantes aprendan, hacemos un instrumento de evaluación que consta de unos indicadores de evaluación y unos criterios como son, por ejemplo, acá tenemos unos indicadores y tenemos unos niveles de logro que pueden ser debo mejorar, aceptable, regular, bien, muy bien. Los indicadores serían, formulo preguntas para buscar información, o sea, a través de la actividad que realicemos, yo quiero ver si el niño alcanzó, si logró cada uno de los indicadores que tengo para mi planificación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Los indicadores, cómo los hacemos? Pues los sacamos del propósito de cada una de las actividades, del propósito de los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero que el niño logre o que el niño alcance con las actividades que yo les estoy colocando? Entonces, para evaluar eso, pues lo hacemos a través de un instrumento de evaluación que por acá tenemos una escala estimativa. Eso debe llevar unos datos como lo son la escuela, la asignatura, el grado, el propósito, el nombre del alumno y las instrucciones, ¿sí? Acá este que tenemos acá como ejemplo es un individual. Por ejemplo, solamente voy a evaluar a un niño, pero también puedo colocar mis
indicadores y la lista de los niños, ¿sí? Entonces, es cuestión de ubicarlos, de saber ordenar dónde voy a colocar los indicadores, dónde voy a colocar mis criterios y dónde voy a colocar el nombre de los estudiantes, ¿sí? Muy bien. Y por último, tenemos que en la unidad número 4 y en la unidad en la unidad número 4, perdón, solamente tenemos lo que es el proyecto de aprendizaje. O sea, ¿qué queremos nosotros con un proyecto de aprendizaje? Un proyecto de aprendizaje bastante, no es tan amplio, pero lleva un poco más de trabajo aplicarlo en los niños. Por ejemplo, las planificaciones las podemos ejecutar de manera semanal, quincenal o mensual, dependiendo de la institución, porque eso también está en las decisiones internas pues que toman las instituciones. Entonces, ¿de qué manera pueden evaluar y de qué manera quieren evaluar a sus estudiantes? Entonces, un proyecto de aprendizaje tenemos que es un poquito más amplio, debe durar como 4 semanas aproximadamente, o un poco más, depende del tipo de proyecto. Y pues tenemos que el proyecto de aprendizaje es un aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque es más amplio y aquí podemos analizar, explorar, tomar ideas, dar oportunidades, ¿sí? Describir, tenemos que planificar cada una de esas actividades, evaluar, hacer una investigación, crear contenido, crear recursos, ¿sí? Implementar diferentes estrategias para que el aprendizaje sea significativo, divertido, importante para cada uno de los niños, de acuerdo al grado en que vamos a implementar el proyecto, ¿sí? ¿Cómo podemos implementar un proyecto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué ideas puedo utilizar? Pues eso se hace en un aula de clase con los niños. Hacemos una asamblea de niños y padres y representantes donde nosotros podemos observar y plasmar las debilidades que tienen los niños. Entonces, los proyectos, cuando los hacemos o cuando nos queremos realizar un proyecto de aprendizaje, más que todo nos enfocamos en las debilidades que presentan los niños a diario en nuestras aulas de clase. Por eso también se llama a los padres y representantes para que ellos participen de alguna u otra manera en estos proyectos, para que trabajen de la mano con la escuela, ¿sí? Trabajen familia, escuela y comunidad y que así el aprendizaje sea muy importante y más significativo para el estudiante, reforzando valores, porque cuando trabajamos en familia, cuando trabajamos en conjunto, reforzamos los valores que que no debemos olvidar, sí, que siempre debemos mantenerlo y andar y estar repitiéndolo constantemente entre los niños, ¿sí? Pues un proyecto de aprendizaje también tiene muchos elementos que pues a medida que vayamos avanzando en las unidades, pues se va a explicar y se va mm, a explicar cada uno de los pasos, cómo podemos desarrollarlo, ¿sí? Y por último, tenemos lo que es el informe descriptivo. El informe descriptivo es la evaluación del momento de los niños, pues del momento de, del año escolar, primer momento, segundo momento y tercer momento. Hay 3 momentos y en cada momento pues realizamos un proyecto, un informe descriptivo de cómo fue el proceso con los niños, de cómo fue su rendimiento académico, qué metas alcanzaron, qué objetivos alcanzaron cada uno de ellos y también pues las sugerencias de cómo podemos llegar a mejorar para que la familia se incluya y también pues preste el apoyo en los hogares en cada uno de sus niños, ¿sí? Pues un proyecto, perdón, un informe descriptivo tiene muchos
muchos elementos que debemos de escribir, como lo son los nombres y apellidos del estudiante, la cédula escolar o la cédula de identidad, el grado, la sección el grado, la sección, el año escolar, el proyecto, los proyectos de aprendizaje, el nombre de los proyectos de aprendizaje, la fecha de inicio y la fecha de cierre. Luego vienen los que son los indicadores de evaluación que vendrían siendo las capacidades y los logros alcanzados por los niños. Debajo de él, de ellos, pues colocamos las sugerencias para los padres, las recomendaciones y pues siempre las felicitaciones por los niños para motivarlos y animarlos a que sigan adelante, ¿sí? Se colocan los días de asistencia de los niños, la fecha, al final va la firma del docente, la firma del directivo de la institución y del representante, ¿sí? Eso debemos entregarlo cada vez que finalice un momento en la institución. Entonces, pues también recordarle que en el informe descriptivo los indicadores pues deben de ir en presente y pues son muchas cosas que debemos considerar a la hora de elaborar una planificación, de elaborar un proyecto de aprendizaje, de elaborar un informe descriptivo, de los registros que llevamos diario en nuestro cuaderno. Entonces, pues eso lo vamos a ir abordando, lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, por los momentos, tenemos que vamos en la unidad número 1, vamos a plasmar lo que es el diagnóstico y luego en la unidad número 2, el registro. Pero empecemos por el diagnóstico. Entonces, en el próximo encuentro vamos a ampliar un poco más lo que es el diagnóstico para que ustedes puedan elaborar su tarea, que es un diagnóstico, cómo hacerlo, cómo elaborarlo, ¿sí? Recordemos que práctica 3 ya debemos tener conocimiento acerca de lo que nosotros como docente debemos hacer en el aula de clase y con los niños, ¿sí? Entonces ya tenemos que tener un conocimiento de lo que es el diagnóstico, pero vamos a reforzar, ¿sí? Vamos a reforzar ese conocimiento de cómo podemos realizar un diagnóstico integral de una institución y cómo podemos realizar un diagnóstico del aula de clase o de un niño en específico, ¿sí? Entonces, pues las actividades van a estar cargadas en la plataforma, cada una de las actividades en la unidad correspondiente. Allí van a tener las instrucciones de cómo elaborar cada una de las actividades, qué estrategias van a utilizar, los aspectos que se van a evaluar y la ponderación de cada una de ellas. Está de más decir que cuentan con todo mi apoyo si necesitan tienen alguna duda, pueden contactarme a través de la plataforma y yo con mucho gusto voy a estar atenta para orientarlos en este bonito camino que es, en este bonito camino, en este proceso que es Prácticas 3, para que ustedes cuando pues ya tengan su título, pues tengan mucha experiencia y y sepan cómo enfrentar una situación y cómo trabajar en un aula de clase, porque eso es fundamental. Es fundamental que ustedes lleguen a un aula de clase y tengan un dominio de grupo, que tengan un control de cómo podemos manejar la situación con niños que de repente tienen un comportamiento, son muy extrovertidos, que niños son muy intranquilos, niños que son tranquilos, otros que no son muy aplicados. Entonces tenemos que tener presente cómo abordar cada una de esas situaciones, ¿sí? La planificación es importante porque no podemos llegar a improvisar en un aula de clase. Debemos tener presente lo que vamos a realizar, siempre y cuando no se nos olvide que nosotros realizamos las estrategias, que realizamos las actividades en función de las debilidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Para reforzar, para para que ellos desarrollen, ¿sí? Cada una de esas habilidades que quizás no han podido desarrollar para reforzar las habilidades que ya presentan, ¿ok? Entonces, pues, sin más nada que decir, una vez más, bienvenidos y pues estar atenta al próximo encuentro para explicar y poder
tengan en claro lo que es el diagnóstico y cómo lo debemos elaborar. Y cada uno de ellos, pues a medida que vayamos avanzando en las unidades. Entonces, pues, bienvenidos, espero poder ayudarlos en todo momento y que pues puedan salir adelante en este curso. De verdad, agradecida por la oportunidad y pues agradecida por estar aquí y muchos éxitos.